Y seguimos con este episodio de Efecto Naim. El mundo está pasando por un momento muy complicado, muy difícil. Hay grupos fundamentalistas que asesinan en nombre de la religión, políticos racistas que se declaran en contra de toda una religión, toda una nacionalidad. Y los avances hacia la igualdad de género de los últimos años se ven amenazados por políticas e ideas que están en pugna con esta mayor libertad, esta mayor igualdad de género. Estos son los titulares que vienen dominando la atención de los medios. Y también son los temas que vienen preocupando desde hace muchos años a mi invitado de hoy. Él se llama Hanif Kureishi. Es muy famoso. Es un galardonado novelista, guionista y dramaturgo inglés de origen pakistaní. No hay tema que Kureishi no se haya atrevido a tocar, temas candentes. Y lo hace en libros, películas muy aclamados, en los cuales ha explorado la discriminación hacia los homosexuales, el racismo contra grupos inmigrantes y las fricciones de ser musulmán en un país como Inglaterra. Mucho antes de los ataques del 11 de septiembre o del auge de ISIS, ya Kureishi estaba hablando del fundamentalismo islámico y de los peligros de la radicalización de las generaciones más jóvenes. Es un pensador sin miedo, un defensor de la libre expresión y del multiculturalismo. Sin duda tiene mucho que decir sobre un mundo donde la tolerancia parece estar cada día más escasa, bajo amenaza. Esta es mi conversación con el autor, el escritor, el guionista de películas y muy importantes, el aclamado, el premiado Hanif Kureishi. Bienvenido, Hanif Kureishi, a Efecto Naim. Usted escribe sobre temas muy complejos, escribe sobre inmigración, discriminación, temas sexuales que normalmente son tabúes en muchas sociedades. ¿Qué lo llevó a escribir sobre estos temas? ¿Cómo tiene que ver su trabajo con su historia personal? Yo crecí en Inglaterra en los años 50. Mi papá era un inmigrante de la India y se casó con mi mamá, una mujer británica blanca. Y durante los años 60 y 70 me di cuenta que Inglaterra estaba cambiando, que se estaba transformando en la sociedad multicultural que conocemos hoy. También me di cuenta que nadie estaba escribiendo sobre eso, y siendo hijo de una pareja interracial, me sentí apto para contar historias sobre ese nuevo mundo. Yo crecí cuando surgió la cultura pop, el rock and roll y también el nuevo capitalismo que rige el mundo de hoy. Y luego, en los años 80, viví durante el periodo de la liberación sexual, la epidemia del SIDA. Era algo fascinante, así que siempre he intentado combinar mis intereses en la cultura pop con mis intereses en cuestiones de raza, cambio social, la revolución sexual, la homosexualidad, etc. De hecho, la liberación sexual, la manera en que la sexualidad se ha revolucionado, es uno de los aspectos fundamentales de la vida contemporánea. Y yo he escrito sobre la sexualidad en cada una de sus formas. Pero usted ha elaborado en más detalle esto de la relación entre el Islam radical y la sexualidad radical. Explíquenoslo de nuevo. Bueno, yo opino que la sexualidad contemporánea en el mundo occidental es muy incompatible con la moralidad del Islam, la moralidad de una religión medieval. Antes del 11 de septiembre, antes de ISIS, antes de Al-Qaeda, usted fue un pionero en analizar estos movimientos radicales, violentos, inspirados en una perversión del Islam. Comparta con nosotros sus reflexiones, sus intuiciones, sus ideas acerca de qué se puede hacer para contener, limitar, luchar contra la expansión de estos terribles grupos terroristas como ISIS. Yo creo que tiene que haber una revolución en el mundo musulmán. Y esto no ha sucedido aún porque es muy difícil que se dé un intercambio de ideas imparcial, un proceso democrático. La vida sin la influencia de la religión aterra a los musulmanes. La gente no solo tendría que comenzar a reinterpretar el Islam, sino que tendrían que dejar de obedecer el Corán como esclavos. Tendrían que pensar más allá del Islam en la posibilidad de una sociedad más laica, como es ahora el caso en muchos países donde el catolicismo ya no es central, o en la posibilidad de ser más liberal con respecto a la sexualidad, a la ética, a la política. También tendrían que cambiar las relaciones de género y básicamente repensar su sociedad entera. Es algo muy grande.
Estamos hablando de 25 o 50 años. No es algo que se puede hacer en 1 o 2 años como la invasión de Irak. Querer convertir a Irak en un estado estadounidense de la noche a la mañana es una idea muy ingenua y absurda. ¿Cuál es su experiencia personal cuando usted va, por ejemplo, a Pakistán y habla de todas estas cosas? ¿Cómo reacciona el público ante todo esto que usted les dice? Cuando voy a Pakistán, todo el mundo está de acuerdo conmigo. Llevan una doble vida. Es como en Irán. En público se comportan muy bien, son buenos musulmanes, son gente decente, no se meten en problemas, pero en realidad sí piensan como nosotros. Pero, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Cómo se pueden enfrentar al régimen en Irán, por ejemplo? Es imposible. A puertas cerradas, la gente en Irán consume drogas, tiene sexo. Los homosexuales sobornan a la policía para poder vivir libremente. Llevan vidas dobles. En el 2008 usted fue nombrado comandante del Imperio Británico, que es un reconocimiento, una condecoración muy importante de ese gobierno. En ese momento dijeron esto. Estos escritores no son voces ajenas, son voces inglesas, son nuestras voces. Ya no hay división. Ellos y nosotros somos todos uno. ¿Es eso verdad? Yo soy del pasado, soy de los años 80 y 90. Ya soy un viejo. Necesitamos escuchar voces nuevas. Queremos escuchar de aquellos que tienen 20 o 30 años. ¿Y qué es lo que le gustaría oír? Quiero oír lo que tienen que decir. Yo no tengo idea de lo que dirán. No puedo pronosticar eso. Pero lo que tenemos que hacer, no solo en el mundo occidental, pero obviamente también en el mundo musulmán, es abrirnos a la juventud. No podemos vivir en un mundo dirigido por gente que tiene 60 o 70 años. Miremos lo que pasa en Cuba, por ejemplo. Es una sociedad completamente muerta. No se avanza en Cuba. Están viviendo el fracaso del sueño de Fidel del comienzo de los años 60. Es como si Inglaterra estuviera estancado en 1964. Es una broma completamente ridícula. Y la única manera en que una sociedad pueda avanzar, progresar y desarrollarse es si escuchamos a la gente joven y los dejamos hablar, los dejamos que participen activamente en la política. Hanif Kureishi es un novelista reconocido, tiene múltiples premios y tiene visiones muy especiales, muy diferentes, muy originales sobre la relación del Islam y el mundo moderno y sobre la modernidad y lo que nos espera dentro de ese campo. Muchas gracias, señor Kureishi. Thank you, sir.